Economista, buen día. Disculpe. Lo que pasa es que No le entiendo. el día lunes de la semana pasada no pude presentar las tareas. Ahí me logré. No se le entendía, Javier. Bueno, buen día con todos. El día de ayer les socialicé las calificaciones en el grupo, ya las vieron. ¿Revisaron sus calificaciones? Sí, yo tengo una consulta. A ver, las voy a compartir ahorita para ir viendo si tenemos alguna particularidad. Un macro de tercero B. Vamos a ver. Ya las voy a compartir. Macro. Macro tercero B. Macro. Las pueden visualizar. A ver, ahora sí. ¿Quién tenía una consulta? Yo, economista. Gómez. ¿Qué pasó, Gómez? En las faltas tengo lo que es un 90% y yo nunca dejo de asistir a sus clases. Dayana, 90%. Vamos a ver. Macro. Ahí estoy abriendo el A. Tercero B. Vamos a ver en la asistencia. Vamos a ver en la asistencia. Ya. Tiene una falta, Dayana. ¿De qué día, economista? Disculpe. 8/02 del 2021. 8/02 del 2021. Son 8 días de asistencia. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a ir viendo. Economista, ahí sí me logra escuchar. Sí, dígame. Ya, mire, lo que pasa es que la semana pasada, el día lunes, yo no me pude conectar ¿Ya? porque tuve que ir a presentar los deberes de mi hermano al colegio, porque mi mamá por problemas médicos no pudo ir a presentar dichas tareas. ¿Ya? Por eso fue que no me conecté la semana pasada. Ya mismo que tome la asistencia le justifico. Ya, gracias. Ok, a ver, vamos viendo si tenemos Arriaga, Briones. No estoy tomando la asistencia, estoy haciendo
un checklist de lo que Sí. son las calificaciones. Arriaga, Miss, vamos bien. Briones Carla, sí, eso que estoy porque tengo 620. 620, porque usted no ha presentado tareas. En tarea tiene, yo le puse 1, usted no tiene subida ninguna tarea. Pero sí he enviado. Ya voy a revisar la plataforma porque así mismo fue en matemática que yo le tuve que mandar por el grupo porque no. Ujú. Por eso tiene el... Ya voy a revisar. Ya listo. Castro, Chipre, Cortés Givana, Fajardo. Creo que Briones es la única particularidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No hay preguntas en las calificaciones. No, creo que aquí solo teníamos el caso de Briones. De ahí creo que no. Bueno. Miss, Sí, León. tengo malo el internet, por eso voy a tener la cámara mejor apagada. Ok. ¿Alguna otra consulta de las calificaciones? De la asistencia. No hay preguntas. Bueno, vamos a registrar la asistencia del día de hoy. Arriaga, Presente. Briones, Presente. Castro Génesis, Presente. Chipre, Presente. Cortés Givana, Presente. Fajardo. Déjenme enmarcar ya. Gómez, Presente. González, Presente. Hidalgo, Presente. Jiménez, Jiménez Evelyn, Presente. Javier. Presente. La clase anterior era la justificada. Sí, la clase anterior, la semana pasada. León, Presente. Jocelyn, Presente. Loy, Presente. Merchan, Presente. Moreno, Presente. Muñoz, Presente. Muñoz Scarlett,
Muñoz Scarlett. Nieto. Presente. Luas. Presente. Ronquillo. Presente. Villamar. Presente. Yagual. Presente. Y ¿Sí? estoy intentando conectarme en otro dispositivo, ¿puede aceptarme? A ver, tenemos entonces la asistencia. Miss, Fajardo Castañeda no me nombró y asimismo quería justificar la falta de la semana pasada, el día lunes, que falté por que estaba delicada de salud. A ver, Fajardo. La clase anterior sí está justificada y hoy sí tiene asistencia. La anterior está justificada. Me imagino que a lo mejor me comunicaron alguno de sus compañeros o escribió el grupo, pero tiene justificada. Bueno, vamos a continuar. Habíamos estado revisando en la clase anterior lo que era el Producto Interno Bruto real y nominal, ¿no? Realizando pequeños ejercicios donde estos están en función de lo que tiene que ver en cuanto a sus niveles de precios. Y se había solicitado que investiguen acerca de la función de producción. Entonces ya vamos a escuchar las investigaciones que ustedes han realizado dentro de esta función de producción. Previo a esto, podemos decir que la producción es uno de los factores fundamentales que tienen su afectación y que van pues a servir como un indicador dentro de toda la economía. Ya hemos visto que esta producción nosotros la podemos medir a través del PIB, la podemos medir a través de lo que tiene que ver con los mercados que ustedes revisaron en microeconomía, pero que en macro también se analiza lo que es la producción, ¿no? Y que esta producción tiene su relación en macroeconomía con una oferta y demanda agregada que ya habíamos revisado, que esto lo que hace es referencia al mercado a través de la oferta y la demanda, que son sus dos rubros principales. Me pueden escuchar perfectamente. Me sale que está inestable el internet. ¿Pueden escuchar bien? Sí. Ah, ya, listo. Es porque me está saliendo que hay inestabilidad en el internet. Entonces, les indicaba que esta producción tiene una importancia fundamental dentro de todo lo que es la economía. No solo desde un análisis macro,
sino también un análisis micro, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que ustedes han investigado, porque se había solicitado que investiguen acerca de esta función de producción. Entonces, vamos a ir escuchando sus comentarios. Carolina Moreno. Una función de producción muestra las distintas cantidades de productos que se pueden obtener combinando distintas cantidades de factores productivos y dado cierto nivel de conocimiento o tecnología. ¿Cuáles son los factores productivos, Carolina? Eso no tengo. Pero sí los conoce. ¿Sí pasó en micro? ¿Sí? Ah, ya, entonces sí los conoce, pues. Porque eso se ve en microeconomía. ¿Cuáles son los factores productivos? A ver, alguien que le recuerde a la compañera cuáles son los factores. Materia prima, mano de obra, equipo, maquinaria. Trabajo, tierra y tecnología. Exacto. Los que indica Jocelyn. Esos son los factores productivos, tierra, capital y trabajo. Y muchas veces también lo que se denomina como el compendio o la unión de todos ellos a través de una táctica empresarial, ¿no? De lo que es tierra, trabajo y capital. Los que decía Muñoz, no, es que yo siempre me confundo. Muñoz Lady. Lady, ¿no, verdad? Sí. Ya, Muñoz decía, Lady lo que nos indicaba, esos son los componentes básicos de los costos de producción. Mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces eso para acotar. Vamos a escuchar Arlines Yagual. Arlines que investigó Arlines Yagual. Tiene problemas con el internet. Ok, entonces Pluas Nayeli. Yami, yo investigué que la función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien económico con unos recursos. Por lo tanto, es una aplicación que a un vector de recursos le hace corresponder un escalar que representa la cantidad producida. Ya es decir, que va a ir en función a los diferentes niveles que se van a ir dando de la producción. Nieto, Milena Nieto. Milena Nieto. ¿Se fue Milena? Tenía problemas con el internet. También. Vamos a escuchar Antonella Loy. La función de producción es la relación existente entre los factores o insumos utilizados en un proceso productivo y el producto obtenido dada una cierta tecnología. La función de producción asocia cada conjunto de insumos o servicios de los factores por periodo al máximo nivel de producción por periodo alcanzable. Es decir, que siempre con esta producción se va a buscar lo que corresponde a la maximización, ¿no? A la maximización de los niveles de producción existentes. Chipre.
determina la cantidad que van a producir las empresas, es decir, la cantidad de bienes y servicios que estas van a ofrecer al mercado. Que estas, al decir estas, ¿a quiénes hace referencia? ¿A las empresas? O sea, lo que se va a ofrecer. Merly Arriaga. Parece que no son muy investigativos ustedes, ¿ah? Merly. La cantidad de factores requerida es la cantidad máxima de producto que se puede obtener. Actividad media, cantidad de producto por unidad de factor. Ya un ejemplo, producto marginal es la cantidad en la que se aumenta la producción total cuando aumentamos una cantidad de factor. Trabajo. Ley de rendimientos decreciente. Cuando aumentamos una cantidad de factor productivo, trabajo, manteniendo constante los demás factores en el producto marginal es cada vez menor. Ya. Bueno, ahí Merly lo que ha investigado no solo habla de producción, sino también habla de una terminología que tiene relación con esto y que es el producto marginal. ¿Qué es un producto marginal? Es el incremento en función a unidad de producción que se va a ir dando por dicho aumento, ¿no? Entonces, siempre en los ejercicios de estos niveles de producción se van a ir dando variaciones, ¿no? Porque las producciones no van a ser iguales todos los procesos, ni todos los días, ni por cada uno de los niveles. Siempre las producciones van a ir variando. Y esas variaciones, esos cambios que se van generando, se conocen como productos marginales. El incremento, las variaciones. Y el producto marginal es un punto medio entre ambas producciones. ¿Por qué es un punto medio? Porque es la variación, el cambio que hay de un punto a otro, ¿no? Entonces, eso en lo que enfoca Merly, que ha investigado sobre la producción y que hace referencia al producto marginal. Evelyn Jiménez. Sí, Miss, yo investigué la función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien o uno de los recursos. Además, que en una fase inicial la función de producción puede presentar una pendiente creciente. Al incrementar los factores productivos, la cantidad obtenida aumenta de forma más que proporcional. Ya, es decir que se van a ir dando variaciones, ¿no? Estos niveles de producciones van a ir teniendo diferentes tipos de variaciones y en estos va a ir incidiendo lo que son los principales componentes de los factores productivos, ¿no? Ronquillo. La función de producción determina la cantidad que va a producir la empresa. La función también consiste en transformar un conjunto de factores productivos como materias primas, mano de obra y equipo maquinaria en productos terminados que pueden ser tanto bienes físicos como servicios. Ya aquí es un poco referencia a lo que son ya el producto disponible para la venta. Giovanna Cortés. La función de producción consiste en transformar un conjunto de factores productivos, materias primas, mano de obra y equipo o maquinaria en productos determinados que pueden ser tanto bienes físicos como servicios. Ya tiene mucha similitud con lo que decía Carelli, ¿no? Que habla en relación a lo que son productos terminados. Génesis Castro. Ya, yo en cambio puse que la función de producción hace referencia a la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo
teniendo una determinada cantidad de recursos. Ya, contando con recursos disponibles, ¿no? Sí. Marjorie Hidalgo. Yo tengo que la teoría de la función de producción brinda un contexto científico a la tarea de construcción de indicadores de productividad. Esta cobertura teórica alcanza los niveles micro y macroeconómicos de la expresión matemática de las funciones de producción. Se pueden derivar y deducir prácticamente todas las fórmulas de productividad. Aquí radica precisamente el carácter axiomático de este enfoque. Los métodos que se utilizan para la productividad actualmente en entidades públicas y privadas tienen como soporte conceptual a la teoría de la producción. Ya, hace relación también un poco a lo que tiene que ver en lo que es productividad, eficiencia, que van relacionados con esta producción. Villamar. La función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien económico con los recursos. Por lo tanto, es una aplicación que a un vector de recursos le hace corresponder un escalar que representa la cantidad producida. La función de producción que un productor relaciona la cantidad usada de factores de producción con la producción obtenida gracias a ella. El productor puede ser una economía, un sector productivo o una determinada industria. Ya listo. Bueno, hemos escuchado, creo que a más del 50% que han dado su explicación en relación a lo que es esta función de producción. ¿Y qué es lo que analiza esta función de producción? Como les decía en la parte introductoria de la clase, lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Y hablar de producción es un tema sumamente amplio, porque hace referencia tanto a micro como también en macroeconomía. Nosotros estudiamos la producción en microeconomía desde que se analizaban los problemas básicos que tenía toda economía o las tres interrogantes que tiene toda economía o que se hace toda economía. ¿Cuáles son esas tres preguntas básicas de toda economía? Recuerden, eso es microeconomía. ¿Cuáles son las tres preguntas básicas? ¿Para quién, cómo y cuándo producir? ¿Para quién, cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿No? Esas son las tres preguntas básicas. Y todas y cada una de ellas están relacionadas con el proceso de producción, porque la producción tiene su importancia fundamental dentro del mismo proceso económico y dentro del mercado. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el mercado? Las dos fuerzas principales de la oferta y la demanda. Pero esas en qué versan esas dos fuerzas que tratan de estar liderando dentro del mercado o finalmente obtener un nivel de equilibrio o poder obtener un nivel de desequilibrio. Van a versar en función a la producción. Cuando usted realizaba el gráfico de lo que es la oferta y la demanda, ¿en qué eje está la producción? Cuando usted hacía el gráfico de la oferta y la demanda, ¿en qué eje está la producción? Es pregunta. Cuando usted graficaba la oferta y la demanda, ¿en qué eje está la producción? En el eje Y. la Y. En la Y. Seguro, los demás. Sí, porque, o sea, es en la Y. Ya, Javier dice en la Y, los demás.
¿En qué eje está la producción? Cuando Sería en la X y la cantidad de producción sería en la Y. ya. Los demás, los que están con cámaras apagadas, pero sí pueden intervenir. ¿En qué eje está la producción? Cuando grafica oferta y demanda. Arriaga. En la X. En la X. Ya. ¿Los demás? En el eje de las X, Miss. Correcto. Los que dijeron en la Y tienen 0. Está en el eje de las X, porque en el eje de las Y están los precios. Cuando usted grafica la oferta y la demanda en el eje de las X, usted tiene las cantidades. ¿Y quiénes son las cantidades? Las unidades producidas. En el eje de las Y, usted tiene los precios, lo que les va a costar cada uno de los bienes, productos o servicios que usted va a demandar. Entonces, en las X es donde están los niveles de producción. Y estos niveles de producción van a ir teniendo sus cambios, ¿no? Y esto va a estar en función a la misma situación que va a estar ocurriendo en el mercado. En el mercado se demandan, se ofertan bienes y servicios. ¿A través de qué? A través de diferentes niveles de producción. Y estos van a ir teniendo sus variaciones. Anoten la siguiente pregunta. Anoten el tema para que ahí vayan derivando las preguntas existentes. Función de producción. El tema que estamos enmarcando en la clase, función de producción. Entonces, en función a esto, planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué varían? ¿Por qué varían los niveles de producción en el mercado? Repito la pregunta. ¿Por qué varían los niveles de producción en el mercado? Tómese unos minutos y conteste, ¿no? Emitan criterios personales, no estén bajando la respuesta en función a lo que ustedes ya vieron en microeconomía, en función a lo que hemos estado revisando en las clases.
A ver, estoy revisando los Carla Briones. Carla Briones. Se fue de la clase Carla. Ella tenía problemas con el internet y Zoom la botó, escribió en el grupo. Permítame el ingreso, pero no me aparece nadie para ingresar en la sala de espera. Bueno, ya debemos tener respuesta a la interrogante planteada, ¿no? ¿Por qué se van a estar dando constantes cambios, variaciones en los niveles de producción en el mercado? Existen un sinnúmero de alternativas, de factores, de situaciones de riesgo que conllevan a este tipo de cambios, ¿no? Veamos qué contestaron ustedes. González. Yo puse que porque en ciertos niveles de producción unos suben y otros bajan. O también ya dependiendo de la cantidad de bienes que se producen. Por ejemplo, en un día pueden producir más, en un día pueden producir menos. O sea, no hay un tiempo determinado donde dice, hoy se va a hacer esto y hoy se va a vender, se va a hacer la cantidad de 60 panes, por decir así. Y no se terminan vendiendo todos, se terminan vendiendo hasta menos. Ya, ok. O sea que esta respuesta está enmarcada más en función al propio nivel de producción y las circunstancias bajo las cuales se van a estar produciendo. Merly Arriaga. Merly Arriaga. Yo tengo así como Angie, o sea, una variación. Variación, pero ¿en relación a qué, Merly? Sí, porque a veces... ¿Cómo? No, le estoy escuchando, digan. A veces... Se fue Merly. Ah, no, sí está. Merly, no le escuchamos. Ya que hay una variación. ¿Pero qué? ¿En niveles, en función a niveles de producción? Sí, o sea que a veces aumenta y disminuye.
Ok, parece que tiene inconvenientes, Melly. Javier, Sí, ¿por qué varían los niveles de producción en el mercado? Bueno, yo me voy a enfocar, por poner un ejemplo, en el mercado de útiles escolares. Es decir, supongamos que una empresa de cuadernos produce al día, digamos, 100 cuadernos, pero viene una época donde inician las clases, hace unos 2 años atrás, antes de la pandemia, ya por estas fechas, pues como dije anteriormente, si las empresas producían 100 cuadernos, ya para esa época de los útiles escolares de regreso a clases, ahí la producción se duplica o se triplica dependiendo de la demanda o las necesidades de las personas que engloban ese mercado. ya, ok. Es decir, que aquí estaríamos haciendo como una comparación a tipo de producciones cíclicas, ¿no? Que es una producción cíclica, son aquellas que tienen sus aumentos en determinadas épocas, ¿no? Por ejemplo, se habla de, usted cita como ejemplo lo que tiene que ver con la producción de cuadernos, ¿no? Asimismo hay producción de zapatos, producción de mochilas, o otro ejemplo podemos citar para fin de año, ¿no? Donde aumenta un poco lo que es la producción de lo que es el consumo de ciertos alimentos y también lo que es la vestimenta, ¿no? Entonces hay este ejemplo de producciones cíclicas, ¿no? Vamos a escuchar a Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn León. Sí, Miss. Emítanos su criterio. Sí, entonces es decir que siempre ellos tienen un objetivo, las empresas siempre tienen un objetivo para producir con eficacia como toda empresa. Pero también esto depende muchas veces de los ingresos de la empresa y de los costos también para decidir tener una producción máxima de ganancias. Ya, muy bien, Jocelyn, ¿sí? Entonces, Jocelyn lo enfoca también en lo que tiene que ver con los niveles de utilidades o los niveles de ganancia, niveles de rentabilidad que tiene esta producción. Merchan. Dígame. Dígame, licenciado. Emítanos su criterio. Estamos escuchando los criterios a la respuesta planteada. Ya, yo hice de que, por ejemplo, si tenemos una tarea que necesita ser elaborada por 2 personas, se puede contratar a 2 personas más y la tarea sería realizada en media hora. Sería más rápido la elaboración de la tarea. Ya, este es un ejemplo en función, digamos, a lo que tiene que ver con producción, pero no podemos relacionarla en relación a servicios, ¿no? Porque no se trata de una producción o obtención de un determinado producto, sino más bien de un servicio, ¿no? En cuanto a lo que sería en este caso del cumplimiento de cierta actividad, aumentar el número de trabajadores para alcanzar dicha nivel de productividad. Dayana. Yo tengo que los precios pueden fluctuar considerablemente en la respuesta de los cambios repentinos de ofertas. También pueden cambiar en ciertas épocas del año donde aumenta la demanda por algunos productos. Y así mismo ocurre con los precios. Ya, bien. Entonces aquí Dayana también enfoca a lo que decíamos de este tipo de producción cíclica, ¿no? Que va a tener su acogida durante cierta época del año, ¿no? Diferentes tipos de producciones que tienen sus aumentos durante épocas del año, ¿no? Por ejemplo, lo que se enfocaba hacia lo que es el inicio de un proceso lectivo. Yo les citaba como ejemplo para fin de año donde se aumenta la producción de ciertos
productos en lo que tiene que ver en cuanto a alimentos y también el aumento de lo que es la vestimenta, ¿no? Ya que en esta época se tiende a comprar mayor cantidad de vestuario, ¿no? Entonces, este tipo de producciones tienen sus movimientos, tienen sus niveles de incremento durante estas producciones cíclicas, ¿no? Entonces, tenemos que, por las diferentes razones que ustedes indicaron, pueden irse dando variaciones en los niveles de precio, no solamente por la que ustedes indicaron, sino también por diferentes otras razones, como son los mismos factores determinantes de la demanda, los gustos y preferencias de consumidores, el número de demandantes existentes en el mercado, el valor que tienen los precios dentro del mercado y asimismo también por el lado de la oferta a través de sus factores determinantes, el costo de las materias primas para poder producir determinados productos, lo que tiene que ver con la tecnología, el incremento de la tecnología. Esto también va a hacer que los niveles de producción vayan a estar aumentando. Algo muy importante que también debe recalcarse dentro de esta función de producción es lo que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? La eficiencia que nosotros podemos alcanzar en relación a niveles de producción. Y tenemos que dentro de lo que es un proceso productivo, va a ir existiendo cada uno de los pasos que deben irse dando para poder alcanzar dicho proceso productivo. ¿Cuáles nomás son las diferentes facetas por las cuales deberá pasar este proceso de producción? Dependiendo lo que se está elaborando. Y generalmente en estos procesos productivos tiene una incidencia lo que se denomina como un cuello de botella. ¿Algunos de ustedes me puede indicar a qué denominamos cuello de botella en un proceso productivo? Si de repente lo revisaron en micro, porque en micro se ve eso. ¿A qué se denomina un cuello de botella en un proceso productivo? ¿Recuerdan? Creo que es cuando la producción ¿cómo se dice? Ay, se me fue Es la como palabra. cuando está disminuyendo. Ya. La producción se Es como el estanca. embudo, ¿no? Ya, por ahí tenemos 3 criterios. Un embudo, se estanca, está disminuyendo. 3 criterios de 17. Faltarían unos cuantos más para poder dar la respuesta. Cuando genera tiempos paradas o retrasos en alguna obra o en algo. Ya, tenemos otro, paradas. Los elementos que disminuyen o afectan en el proceso de producción. Ya, Cuando la producción es lenta o costosa. ya, entonces tenemos exactamente, También es cuando baja el nivel de productividad. ya, eso, en un proceso de producción, ¿no? Esta producción pasa por diferentes etapas y generalmente dentro de estos procesos suele darse, no ocurre en todos los procesos de producción, porque justamente eso es lo que se enmarca, que todo el proceso evite este tipo de inconvenientes que se denomina como cuellos de botella y justamente es donde existe una paralización, una afectación a ese proceso de producción. Como ejemplo, vamos a decir, yo voy a producir el producto X, pero el producto X tiene que pasar por 4 etapas. Y resulta que al pasar de la etapa 2 a la etapa 3, se demora mucho el proceso. Es decir, que está provocando que dicho proceso tenga un retraso o que estos niveles de producción no cumplan con el tiempo estimado, ¿no? Entonces ahí debe hacerse un análisis, un seguimiento exhaustivo, a ver qué es lo que está ocurriendo, ya que esto está afectando a mi proceso de producción, está afectando de que no se alcancen
los niveles óptimos planificados y que la eficiencia dentro de dicho proceso se vuelva retrasada, ¿no? Es decir, que no estoy produciendo lo que realmente espero. ¿Debido a qué? Al inconveniente entre la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, dentro de un proceso de producción, debe de irse analizando cada uno de los pasos que van a cumplirse dentro del proceso, para de esta manera poder alcanzar los niveles óptimos de producción y tener una eficiencia dentro de lo que es este proceso productivo, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes conozcan en relación a lo que son estos niveles de producción. ¿Por qué analizar la producción? Porque la producción es la que nos permite a nosotros determinar el total de bienes y servicios que se están produciendo. ¿Cómo calculamos el PIB? ¿Cuál era la fórmula del PIB? ¿Cuál era la fórmula del PIB? ¿O cuál es la fórmula del PIB? ¿Cuál es la fórmula para calcular el PIB? ¿Ya se olvidaron de la fórmula del PIB? ¿Cuál es la fórmula? No era Consumo más ingresos, más la gastos, suma de la cantidad de exportaciones bienes menos finales. importaciones. No, no, están Es la diciendo. suma de la cantidad de bienes finales multiplicados por precio constante. No. PIB No. es igual a capital, creo que era más inversión, más gasto, más exportaciones, Les voy a poner 0 a todos hoy. Les voy a poner 0 a todos. Me están diciendo, pero por partes. El PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más exportaciones menos importaciones. Alguien también por ahí dijo exportaciones netas, porque yo dije eso. Habíamos enmarcado que las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones, pero igual debemos de sumar consumo, inversión, gasto más exportaciones netas. Toda esa fórmula nos representa el PIB. ¿Y qué es el PIB? El total de bienes y servicios que se producen dentro de una economía. Es decir, que estoy hablando de mis niveles de producción, de todo lo que yo estoy produciendo en una economía y en un determinado periodo de tiempo. Entonces, des en cuenta la importancia fundamental que tiene esta producción, no solamente enmarcada como satisfacer las necesidades, ¿no? Porque ese es el objetivo también que tiene, satisfacer las necesidades, sino también de poder determinar el total de bienes y servicios que se están produciendo. ¿Para qué se producen estos bienes y servicios? Para obtener mayores niveles de ingreso. Con estos niveles de ingreso permiten que la economía tenga un mejor funcionamiento, exista una mejor estabilidad económica y por lo tanto esos niveles de ingreso son mucho más favorables para nuestro crecimiento, ¿no? Recuerden que la economía no solo se enfoca en el ámbito económico, sino también en el ámbito social. Anote la siguiente pregunta. Anote la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de la producción? ¿Cuál es el impacto de la producción
en la economía. ¿Cuál es el impacto de la producción en la economía? Repito la pregunta. ¿Cuál es el impacto de la producción en la economía? Al referirme al impacto, me estoy refiriendo a qué es lo que provoca, qué es lo que conlleva, qué es lo que sucede con esta producción en la economía. Entonces, le repito la pregunta, ¿cuál es el impacto de la producción en la economía? Siga trabajando con la pregunta planteada, la repito, si alguien no escuchó. ¿Cuál es el impacto de la producción en la economía? Parece que el internet está medio difícil. Hoy algunos están que los bote el Zoom, ¿no? Que está No, permitido. mija, a mí se me fue la energía. Ah, sí, porque algunos han entrado y han salido de la clase hoy. Igual cuando me reporta yo les autorizo el ingreso.
Entonces, estamos hablando acerca de esta función de producción, vista no solamente desde un punto de vista micro, sino el impacto que tiene también dentro de lo que es la macroeconomía y de la economía en general. Esta función de producción pues tiene su eje fundamental en relación a la producción, obtención de bienes y servicios, que es lo que nosotros buscamos, generar mayores niveles de producción y de esta manera generar también mayores niveles de ingreso. Se había planteado la pregunta de cuál es el impacto que tiene este nivel de producción ya dentro de una economía, ¿no? Porque estábamos haciendo el enfoque micro-macro, pero ya dentro de toda una economía en general. ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que provoca, conlleva, realiza esta producción? Entonces vamos a escuchar los criterios dentro de nuestro tema, el objetivo de la clase, que es la función de producción. Muñoz, Lady Muñoz. Sí, bueno, el impacto económico de una producción es la contribución que produce una actividad en la economía de una región. Uno de los impactos sería el empleo. Por ejemplo, la llegada de una industria minera a una región nueva, de una región, mueve de manera directa la bolsa de empleo. Otra de los impactos sería la generación de riqueza, porque en esta se define el dinero que la empresa aporta a la economía de la región. Ya es decir que hace este enfoque basándose en que estos niveles de producción, al haber mayores niveles de producción, hay la generación de nuevas empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí trata el caso de una empresa minera, que es una empresa nueva, y que estos incrementos de niveles de producción ayudarían al aumento, al incremento de uno de los indicadores fundamentales, que es el empleo, ¿no? Fajardo Kimberly. Fajardo Kimberly. Bueno, yo tengo que uno de los impactos sería que entre más niveles de producción sería más ganancia para el país y más incrementación de las empresas, también habría nuevas oportunidades de trabajo. Ya, entonces tenemos que, bajo este criterio, también incrementar los niveles de producción, generando ingresos a la economía y dando la apertura a lo que son nuevos trabajos, ¿no? Nuevas oportunidades de empleo, mayor satisfacción de productos o servicios, ¿no? Entonces, des en cuenta cómo esta producción tiene su enfoque en diferentes áreas. Vamos a escuchar Ronquillo Carelis. Ronquillo. Ya, ¿cómo es? Ya que esto genera algo positivo, ya que genera empleo y los empleos puedan satisfacer la demanda de bienes y servicios. Y también estos niveles de producción pueden ser algunos exportados a otros países y esto generar utilidad al país. Ya, entonces ahí tenemos un criterio nuevo, ¿no? Lo que tiene que ver con el incremento de estos niveles de producción, no solamente dentro de un mercado interno, sino también a través de un mercado externo, incrementando nuestros niveles de exportaciones, generando mayores niveles de ingreso a la economía, y esto resulta totalmente favorable, ¿no?
Marjorie Hidalgo. Marjorie. Económico en la producción, mayores niveles de producción, ya que se van a determinar los bienes y servicios, con lo que frecuente. No se preocupe, Marjorie tiene problemas de conectividad, no se le entiende muy bien. Vamos a continuar con Génesis Castro. Ya, yo puse que el impacto de la producción en la economía depende del consumo de dicho producto producido, ya que así, si se lo consume de manera constante, se producirían ganancias y esto contribuiría a los niveles los niveles de ganancias de un país. Ya, vamos a... Para superar Ya, entonces vamos a decir niveles de ingresos, ¿no? Hablando en términos de macroeconomía, niveles de ingreso para un país, ¿no? Es decir, generando mayores niveles de ingreso, y esto es oportuno y favorable. González, Angie González. Sobre el impacto que sería que al momento de la producción su precio baje demasiado y tendría como resultado donde afectaría la falta de empleo, falta de materiales y falta de capital. Ya, bien. Miren, Angie ha enfocado también los niveles de producción, pero desde otro ámbito, ¿no? ¿Qué ocurriría cuando disminuyen los niveles de producción? Y justamente sería todo lo contrario a lo que ustedes indicaban. En vez de aumentar los niveles de empleo, los niveles estarían disminuyendo. Los niveles de producción disminuyen y esto provocaría en el mercado que los precios se vayan incrementando, ¿no? Tuvimos la situación cuando recién ocurrió lo de la pandemia, donde muchos productos tuvieron incremento en sus niveles de precio a consecuencia de ¿qué? De las disminuciones de estos niveles de producción, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esta producción tiene un impacto en toda la economía, no solamente en el mercado, no solamente en lo que tiene que ver con la misma satisfacción de los bienes y servicios, sino también en un mercado externo. Y las posibilidades de nosotros poder exportar incrementando nuestros niveles de producción, ¿no? Al incrementar estos niveles de producción, esto se vuelve totalmente favorable y nosotros incrementamos todos los ingresos que tiene nuestra economía. Y esto ayuda al crecimiento económico y también al desarrollo sostenible que vamos teniendo en función a esta economía. Esta función de producción, des en cuenta que está enmarcada en los diferentes sectores y se va relacionando con todos y cada uno de los indicadores macroeconómicos, con el empleo, también con la inflación, que ya revisamos, no hemos visto de la inflación, cuáles nomás son sus componentes, qué es una hiperinflación, cuáles son los factores que pueden provocarla. Y justamente esto se relaciona con los precios. Y cuando nosotros hablamos de precios, cuando hablamos de niveles de producción. Hablamos de producción, hablamos de precio. Entonces también tenemos relación directa con lo que es la inflación. Hablamos de exportaciones, importaciones, que van a ir dependiendo de los niveles de producción. Entonces, esta producción tiene una importancia fundamental dentro de todo lo que es la macroeconomía. Con esta explicación, con ese análisis también dado por parte de ustedes en función al aporte de todo lo que es esta producción, hemos cumplido con el objetivo de la clase, que es analizar la función de producción, no solamente dentro de un mercado interno, sino también en un mercado externo.